El escenario todos. Bien, creo que ahí está compartiéndose, ¿verdad? Sí, se ve en la pantalla. Bien, súper. Eh, bueno, como mencionaba Constanza, soy titulado de la Universidad de Antofagasta, kinesiólogo. Actualmente me desempeño en el área musculoesquelética, de rehabilitación musculoesquelética, rehabilitación en personas con dolor persistente y la parte de reintegro deportivo, que es la fase final de rehabilitación. Eh, mm, 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 mm. En la pantalla no se ve ningún cuadro, ¿verdad? Entre medio, que yo tengo un cuadro. ¿Se ve todo bien? Eh, no, se ve bien, se ve Ya, la presentación. ya, súper. El objetivo principal de la clase es de que puedan desarrollar competencias clínicas diagnósticas y de razonamiento crítico para el manejo integral de la patología traumática y dolor persistente de rodilla. El enfoque que quise darle un poco con respecto a la evaluación es que pudieran también abordar otros aspectos de la evaluación que quizás son un poco atingentes en APS respecto al por qué llega el paciente. Usualmente el paciente llega con algún trauma, con algo que le pasó, entonces uno tiende a saltarse algunos aspectos que en general son muy importantes a la hora de evaluar un deportista y creo que van a poder, quizás al final podamos hablar un poco, estar de acuerdo conmigo en este sentido. Los objetivos específicos es básicamente analizar la epidemiología deportiva, manejar un poco los recursos de imágenes para poder determinar cuándo es necesario, por ejemplo, pedir una imagen y cómo es que la imagenología desde el punto de vista de la ultrasonografía puede ser de utilidad en atención primaria para poder descartar banderas rojas y poder hacer derivaciones oportunas evitando altos costos, que es lo que pasa usualmente, y también harto tiempo, que es lo que pierde el paciente cuando llega a APS, es derivado después a traumatología, después se le piden imágenes, después vuelta al traumatólogo. Entonces, todo ese círculo se puede acortar bastante cuando se integra la ultrasonografía, sobre todo lo que es focus en la parte de músculo esquelético, ¿ya? Y a todo esto, darle el enfoque biopsicosocial, que es lo que envuelve a lo que es el tema del dolor. Y poder diferenciar también los tipos de dolor que muchas veces se van a mezclar cuando hacemos una evaluación en cualquier tipo de paciente, no solamente de rodillas. Em, Les voy a mostrar un caso clínico. Este caso clínico, la idea es que puedan pensarlo un poco ahora, pero que también puedan pensarlo más al final, ¿ya? El caso clínico es un paciente masculino de 42 años, con dolor en la región anterolateral de rodilla, con diagnóstico previo de condromalacia arturiana grado 3 y quistes parameniscales. Acude después de una maratón con dolor que se exacerba al trotar y al bajar escaleras. No recibió ningún trauma ni tuvo un evento súbito de dolor. El dolor simplemente aparece paulatinamente en la carrera y se exacerba al final ya. Sin limitación de rango de movimiento, sin inflamación aparente, desde Apley, McMurray y Tesari, dolorosos, ¿ya? Entonces, piénsenlo un poquito, vayan pensando qué podría ser y si me lo dejan ahí en las preguntas, mientras yo sigo avanzando para que podamos eh, ver las diferencias al final de la presentación, ¿ya? Em, Bien, como introducción, y entrando a lo que es la epidemiología de las lesiones de rodilla, en el contexto mundial, la rodilla es una de las articulaciones que más se lesionan en deportistas, entre el 15 y el 21%, y desde el punto de vista global, los hombres presentan una tasa de lesiones más alta que las mujeres. Sin embargo, las mujeres tienen el doble de probabilidades de poder presentar una lesión, y estas por lo general son lesiones sin contacto, especialmente el ligamento, rotura del ligamento cruzado anterior. En Chile la diferencia, la verdad es que, o sea, esto se mantiene, pero yo creo que o sea, lo que dice hoy día la epidemiología es que en general las mujeres se lesionan más que los hombres, ¿ya? Y esto tiene algunos cambios con respecto a la población chilena. Si vamos al contexto internacional, como les comentaba recién, representa entre el 15 y el 21% de las lesiones deportivas, y aquí en Chile representan entre el 12,9 y el 17,8 de las lesiones, principalmente en fútbol, básquetbol,
running y voleibol. La distribución por género, como les comentaba, en general, las mujeres tienen entre 2 a 8 veces más riesgo de sufrir lesiones de LSA. Sin embargo, aquí en Chile se da al revés, los hombres son los que tienen más lesiones que las mujeres, pero se da netamente porque los hombres practican a nivel nacional un poco más de actividad física o tienen más de estos deportes que son de contacto, lo que genera que los hombres tengan más rotura que las mujeres. Las estructuras más afectadas por lo general a nivel mundial siempre son LCA, ligamento colateral medial, meniscos, y en Chile prevalecen los esguinces de desgarro a nivel general, y en los últimos años se ha visto todo este panorama en alza. Por lo general, la población de mayor riesgo a nivel mundial suele ser jóvenes adultos entre 15 y 25 años, y en Chile la verdad es que es algo bastante parecido, con una media de 32 años para cirugía de rodilla. Entonces, no estamos tan lejos de lo que se ve a nivel internacional. Pasando rápidamente, hay que entender un poquito que cuando hablamos de rodilla hay que entender igual el contexto del cual viene el paciente o el usuario, no sé cómo le dicen ustedes. A nivel de práctica deportiva hay o sea, que categorizar al paciente y poder ver qué tanto es lo que practica. Y tenemos una clasificación para poder entender un poco qué nivel de actividad física tienen los pacientes. Nivel cero es para pacientes sedentarios con nula actividad física. Nivel uno para personas que realizan actividad física recreacional. Nivel 2 para personas que están algo entrenadas, que vendrían a ser como amateur. Nivel 3 para personas que están altamente entrenadas, pero compiten a nivel nacional y se dedican casi exclusivamente al deporte. En nivel 4 encontramos a los deportistas que son elite, que son de categoría internacional, que son atletas profesionales que se dedican al deporte. Y en el nivel 5 tenemos a deportistas que son de clase mundial, o sea, medallistas olímpicos, medallistas de mundiales. Entonces, de esta manera podemos clasificar un poco a los pacientes que vamos a tener de acuerdo a la práctica deportiva. Eh, También tenemos que hacer una diferenciación de acuerdo a la demanda que tenga la rodilla. Y esto se da de acuerdo a los deportes o al tipo de trabajo biomecánico que realiza en este deporte. Por ejemplo, cuando hablamos de nivel uno es demanda extrema, y nos referimos a deportes que tienen saltos, cortes, pivotes, desaceleraciones, cambios de direcciones en paralelo, eh, y por lo general la tasa de rotura ligamentaria y meniscales es lo que más se da en este tipo de deportes, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, deportes como el fútbol, básquetbol, rugby. Después tenemos deportes nivel 2 que son que si bien tienen ciertos cambios de direcciones, no son tan bruscos como lo son los de nivel uno. Generan por lo general movimientos laterales y cambios de dirección, pero al momento de generar desaceleraciones son menos demandantes que las de nivel uno. Por lo tanto, son de menor exigencia que el nivel uno. Y aquí estamos hablando de deportes más parecidos como, por ejemplo, eh, el pádel, el tenis, el voleibol. Y cuando hablamos de demanda deportiva a nivel 3 son actividades que son más hacia adelante, que son relativamente bajas en trauma, generan poca cizalla sobre la rodilla y predominan por lo general lesiones por sobrecarga. En general, todos los deportes que son lineales, como por ejemplo una carrera en atletismo, suelen tener más este tipo de lesiones, que son más lesiones por sobrecarga y menos lesiones por rodilla. No son excluyentes, no quiere decir que no las vayan a tener, solamente que es menos probable. Y también tenemos que definir el nivel de contacto, o sea, el mecanismo fisiopatológico del por qué se produce la lesión. Tenemos que ver si es una lesión, si fue a partir de un contacto, si fue un contacto limitado o si fue un contacto directo lo que generó la patología. Entonces, esto es súper importante tenerlo en consideración en el momento de la entrevista. Por ejemplo, colisión o contacto directo sería un golpe directo con algún oponente o en algún deporte que tengan que chocar. El contacto limitado es un choque que ocurre pero de manera indirecta o no, principalmente, o no es principalmente el mecanismo lesional. Y sin contacto son básicamente donde no hay interacción de nadie, el deportista se lesionó solo. Para poder generar una buena evaluación es súper importante poder ver el panorama completo y no ver solamente la parte biológica, biomecánica o imaginológica.
Entonces, bajo esta premisa es algo que uno comienza a ver de manera más rápido en la medida que va aprendiendo. Sin embargo, hay algunos sesgos que se generan cuando uno empieza a aprender y a ver muchos tipos de pacientes que se parecen con algunos síntomas. Y ese sesgo, que también se aprende y es un sesgo súper importante que hay que tener en consideración, es el sesgo que ocurre, por ejemplo, cuando recibimos muchos pacientes de rodilla que tienen cierta cantidad o una lesión característica, y después vemos a otro paciente que probablemente tenga una lesión distinta, pero que se parece clínicamente, y automáticamente, como hemos visto muchos de estos tipos de pacientes, queremos saber la clínica y creemos saber qué es lo que ya tiene, simplemente por la experiencia que tuvimos, y eso igual es un sesgo importante que se produce, sobre todo en la gente que tiene mucha experiencia. Y es por eso que es necesario poder evaluar todos los aspectos que les voy a ir mostrando más adelante. Yo creo que me he topado con algunos traumatólogos que se nota que aman lo que hacen y que pondría mis manos al fuego por esas personas porque realmente hacen una buena evaluación y entienden mucho de esto. Sin embargo, también me ha tocado eh, tener algunos encontrones con algunos traumatólogos que lamentablemente eh, ven 5 minutos al paciente, piden examen de imagenología y solamente se basan en el examen de imagenología para poder realizar un diagnóstico. Y la verdad es que se queda muy corto respecto a lo que realmente es una evaluación. Bien, basándonos ahora y entrando un poco en la introducción de lo que es el modelo biopsicosocial y cómo se evalúa al deportista, hay que tener en consideración que el rendimiento y que las lesiones en los deportistas por lo general eh, no se asocian solamente a una estructura, sino que hay factores biológicos asociados que van a ser los que afectan propiamente la estructura, van a haber también factores psicológicos que van a poder generar limitación al movimiento y que muchas veces no es dolor. O sea, por ejemplo, supongamos que un deportista se dobló el pie haciendo un movimiento muy particular, se rehabilita y después cojea o no es capaz de poder realizar el mismo movimiento, pero no es porque le duela, sino que es porque adquirió miedo al movimiento, adquirió kinesofobia. Kinesofobia significa miedo al movimiento. Y ese miedo al movimiento hace que no pueda repetir ese patrón motor de manera adecuada y que lamentablemente no pueda hacer eso que antes podía. Y que incluso muchas veces él cree que es dolor, porque cuando entramos un poco a evaluar lo que es el dolor, se puede generar un tipo de dolor que se llama nocioplástico. Y este tipo de dolor podría generar dolor incluso en ausencia de una patología. Y esto muchas veces pasa cuando el deportista tiene miedo. Entonces, y esto se escapa de la imaginología. Entonces, a lo que voy es que también es necesario tenerlo en consideración cuando realizo una evaluación. Y obviamente factores sociales que son la presión que tiene el deportista, son las expectativas del equipo, las expectativas del entrenador, la presión bajo la cual puede estar el deportista. Muchas veces se lesiona el deportista y no sé si han visto esos memes donde preguntan, ¿tiene una fractura? Y le dicen, si tiene una fractura. Ya, pero ¿puedo jugar el viernes? Entonces, eso la verdad es que así pasa y pasa siempre. Entonces, el deportista siempre quiere volver rápido. Tiene mucha carga psicológica encima. Los factores psicológicos aquí cumplen un rol fundamental y los factores sociales también lo son. Entonces, también es necesario evaluarlos. Entonces, es algo que también tienen que tener en consideración a la hora de poder evaluar. Obviamente, el contexto en APS de repente es un poco limitante respecto al tiempo y la cantidad de pacientes que llegan, pero es algo que sería lo ideal poder evaluar. Eh, la diferencia entre modelo biomédico y modelo biopsicosocial, no sé si lo conocen, de todas maneras se los voy a resumir un poquitito. Es básicamente que el proceso biomédico eh, se centra en la enfermedad, se centra básicamente en el diagnóstico y en la información que le da el paciente, y existe este dualismo, perdón, entre que yo solamente veo los aspectos biológicos de la patología y descarto totalmente lo que es psicosocial. Entonces, me encargo de un paciente, no entablo una relación, no me preocupo por cómo durmió el paciente, no me preocupo. Muchas veces, ahora, ¿por qué digo dormir? Porque muchas veces la carga de sueño, la cantidad de horas que duerme y el síndrome de sobrecarga que muchas veces se da en rodillas, también tienen una correlación lineal. Entonces, necesito saber cómo está durmiendo el paciente. Necesito ver a qué hora se duerme, a qué hora se despierta, porque muchas veces las lesiones por sobrecarga, como en las tendinopatías, como en el síndrome de dolor patelofemoral, esta información es clave.
Y cuando hablamos del modelo biopsicosocial, es un modelo más centrado en el paciente, que es lo que debiésemos poder evaluar en un deportista, sobre todo en un deportista, donde buscamos rendimiento. Bueno, este es he sacado de un estudio de Chad Cook del año 2018, lo extrapolé en realidad a algo de rodilla, pero en realidad este paper es de espalda, es de dolor lumbar. Y esto lo que aparece aquí es todo lo que influye dentro de lo que es el dolor, o sea, influye la parte biológica, la parte psicológica y la parte social. Y aquí podemos desmenuzar esto y irnos por un poco más por las ramas y nos damos cuenta de cómo estos factores influyen en la percepción del dolor. No en el tipo de lesión, sino que cómo se percibe el dolor. Hoy día se sabe que la cantidad de daño que existe no se correlaciona con la cantidad de dolor. Eso significa que yo pudiese tener una lesión extremadamente grave en ausencia de dolor o con muy poco dolor y una lesión insignificante, sin hallazgo imagenológico evidente y un dolor inconmensurable. Entonces, por eso es importante tener en consideración este tipo de imagen para poder interpretar bien cuánto dolor siente el paciente, porque el dolor no es un indicativo de gravedad, hablando de lesiones musculoesqueléticas. Eh, bueno, la importancia de una evaluación precisa para una recuperación óptima es siempre tener en consideración el mecanismo lesional, la historia clínica, cómo le pasó, cuándo le duele, o en el caso de sobrecarga, hace cuánto le duele, qué estaba haciendo en ese momento. Es necesario calcular el volumen de carga que tiene el deportista y muchas veces ni siquiera sabemos calcular el volumen de carga que tiene en un deporte de resistencia o en un deporte de fuerza o en deportes que son acrobáticos. Entonces, esa es la gran dificultad que yo creo, en lo personal, que existe hoy en día con los profesionales de la salud que evalúan a un deportista y tienen poco conocimiento acerca del deporte in situ o del entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que preguntar? Tengo que preguntar acerca de cómo duerme, de cómo entrena, qué calzado usa, qué dispositivos podría usar, no sé, en las muñecas para poder hacer el deporte que hace. Eh, Todo esto hay que poder integrarlo en una evaluación completa. Como les comentaba recién, dolor no es igual a daño. Hoy día sabemos que hay tres tipos de dolor, que son los que define la IAS, que es la Organización Internacional del Dolor, y se define vamos a partir por la parte final, que es el dolor, perdón, por el principio, bien digo, del dolor nociceptivo, que es el dolor que usualmente se genera cuando hay daño. Entonces la definición dice, es el dolor de alarma, surge por daño real o amenaza de daño en un tejido, cualquiera sea el tejido, que activa los receptores de dolor, que son nociceptores. Ejemplo, por ejemplo, en N15 agudo de rodilla. Después tenemos, por ejemplo, el dolor neuropático, que es causado por una lesión o enfermedad que afecta directamente al sistema nervioso, por ejemplo, el dolor del atrapamiento de un nervio periférico. Y después tenemos la integración del nuevo concepto de dolor, que tampoco es tan nuevo, ya lleva harto tiempo, que es el dolor nocioplástico. Y este tipo de dolor eh, genera una alteración en el procesamiento de las señales del dolor. Entonces, como genera esta alteración, muchas veces se puede exacerbar el dolor de un paciente y tener un dolor muy fuerte sin que haya absolutamente nada. Entonces, si leemos la definición, es un dolor por alteración del procesamiento de las señales, surge aunque no existe evidencia clara de daño en los tejidos ni lesión en los nervios. Ejemplo, dolor crónico de rodilla persistente a pesar de una resonancia magnética normal, y esto es lo que pasa en el síndrome de dolor patellofemoral y en otros tipos de lesiones donde no haya hallazgos significativos. El paciente simplemente comienza con dolor de un día para otro, el dolor se exacerba, imagen normal. Muchas veces vemos en pacientes más añosos que son deportistas cuando hay este tipo de dolor y vemos alteraciones en las imágenes. Y esto es lo más importante porque muchas veces vemos alteraciones en las imágenes que no se correlacionan con la clínica. Por eso que la imagen también tiene sus limitaciones cuando hablamos de dolor y rehabilitación, sobre todo en la evaluación, para poder realmente pesquisar si hay una relación lineal entre lo que yo estoy viendo y entre lo que estoy evaluando. Este es el proceso que debiésemos poder seguir o guiarnos para poder realizar una evaluación coherente, basada en evidencia, ¿ya? Entonces ahí abajo le dejé la bibliografía de donde pueden buscar este tipo de evaluación, ¿ya? En la fase uno viene el screen principal, lo que es la historia, el contexto individual, el signo comparable y las metas y expectativas. Todo esto hablando de un modelo de evaluación biopsicosocial.
sea, no es solamente voy a ir a evaluar la pierna, sino que evalúo también a la persona, ¿ya? Y acá hay algo súper importante que es el signo comparable. Ustedes se van a dar cuenta, bueno, también se lo voy a ir explicando, que se repite mucho el signo comparable. Y eso pasa porque muchas veces hay lesiones imaginológicas, hay test ortopédicos que me pueden dar positivo, pero si no reproducen el signo comparable, que es el dolor particular, específico que siente el paciente, esa prueba no tiene significancia clínica. Eso significa que si yo, por ejemplo, creo que el paciente tuvo un esguince del, no sé, de tobillo, de colateral, laterales, de fíbulas trabalino, y yo le toco eso al paciente y al paciente no le duele, ok, la prueba es negativa, pero si al paciente le duele, yo al tiro atribuyo que es positivo. Si hago una prueba, por ejemplo, eh, una prueba de inversión forzada, y al paciente le duele, creo al tiro que es positivo. El paciente se guinzó. Pero si el paciente tiene un tipo de dolor que es más arriba y yo o en otra zona, quizás más lateral, o sea, más posterior o un poco más arriba de los maleolos, voy a atribuir también a que es por el esguince. Pero si yo al realizar esta inversión, el paciente relata que el dolor es distinto al dolor que él siente, puede que tenga dos dolores de manera concomitantes, dos dolores en paralelo, un dolor asociado a los ligamentos y otro dolor que todavía no he encontrado. Entonces, el signo comparable es es el que me va a decir si el paciente realmente el dolor que tiene es lo que yo estoy viendo. Entonces, muchas veces aquí también se, se presta para otro sesgo, ¿ya? Que es cuando yo estoy buscando algo y creo que es, me esmero por hacer que eso sea así, ¿ya? Y ahí tenemos presente otro sesgo más. Entonces, por eso es que es importante que cuando yo realice pruebas ortopédicas o yo realice evaluaciones, siempre busque el signo comparable, lo que reduce el dolor del paciente, lo que reproduce la inestabilidad del paciente, lo que reproduce la sensación de fatiga del paciente. Entonces, todo lo que yo voy a buscar en contexto de evaluación siempre va a ser buscar la sensación que el paciente o el deportista tiene. Pasando a la segunda fase, es lo que yo voy a hacer ahora, la observación y la palpación. Nuevamente voy a buscar el signo comparable. Si le duele acá y el paciente dice que le duele ahí y yo presiono, pero no logro, claro, al paciente le duele, pero no es el mismo dolor que él tiene, probablemente lo que estoy palpando no es lo que realmente le está doliendo al paciente. Tienen que tener en consideración que muchas veces también los tejidos generan dolor referido y el dolor referido es una interpretación del dolor distinta a la ubicación anatómica que tiene la estructura. Y esto se da porque a nivel de las cortical del cerebro existe una representación cortical que abarca mucho más. Por lo tanto, la interpretación del estímulo doloroso se puede sentir en otra parte, eso se llama dolor referido, y muchas veces da con los tejidos musculoesqueléticos y puede doler otra parte que no sea la que realmente está lesionada. Por eso es que cuando palpo, busco también el signo comparable. En la parte 3 busco los exámenes de movimiento, rango activo, pasivo, y también cuando hago rango activo pasivo necesito encontrar el dolor del paciente. Significa que si en una sentadilla el paciente me dice me duele cuando hago una sentadilla, ok, vamos a evaluar la sentadilla, porque le tenemos que pedir el movimiento accesorio o la prueba que le genera el dolor. Y cuando él lo hace, probablemente les va a decir me duele justo aquí, después no me duele en el justo a la mitad del rango y arriba no me duele y hay que analizar biomecánicamente ese movimiento, porque muchas veces ese movimiento va a tener una especificidad mejor que algún test ortopédico para poder encontrar qué es lo que está doliendo. Y también, en ese rango tiene que generar el signo comparable. Siempre va a ser buscando el signo comparable. Entonces, eh, pasando de la fase 3 pasamos a la fase 4 que es donde vamos a hacer el feedback ecográfico y la correlación con el movimiento. Entonces acá es súper importante al momento de poder evaluar con el ecógrafo, haber hecho esta evaluación antes para poder eh, correlacionar y ver si lo que yo estoy viendo en la ecografía es realmente lo que le duele al paciente. Si yo busco y yo creo que el paciente tiene una tendinopatía patelar y después la veo en el eco y veo una tendinosis, un engrosamiento del tendón con zona hipoecogénica, voy a atribuir a que el dolor lo es producido por el tendón y muchas veces no lo es. Entonces, la imagen no siempre se va a correlacionar directamente con la clínica. Entonces, ahora entramos un poco en detalle. La fase uno, como les comentaba, necesario saber cuándo, dónde, cómo comenzó el dolor, si fue traumático o apareció paulatinamente, el contexto individual del paciente, era lo que le comentaba adelante, cuando entrena, dónde entrena, va al gimnasio, si tiene algún hobby, el tipo de zapatillas que usa, el tipo de implementación que usa, buscar siempre el signo comparable
¿Qué cosa te duele hacer específicamente? ¿O dónde sientes tú que te duele? Las metas y expectativas del paciente y determinar el efecto del problema en la vida del paciente. El paciente quiere saber cuándo quiere volver a entrenar. Entonces, yo también tengo que poder responder esa pregunta. Recuerden siempre que la historia debe cubrir cronología, buscar siempre el signo comparable y buscar el predominio neurofisiológico y comportamiento del dolor. Eso quiere decir que todas las estructuras tienen un comportamiento distinto. Cuando hablamos de adaptación o de terapia, ustedes se van a dar cuenta que los músculos se adaptan cuando hay presión, los ligamentos se adaptan cuando hay carga axial, los tendones se adaptan cuando hay una tensión sobre el tendón. Entonces, si yo creo que el dolor es un tendón, yo le digo al paciente que haga un ejercicio isométrico donde se coloque ese tendón en tensión. Y hoy día se sabe que la isometría genera analgesia, entonces voy a poder generar analgesia. Y si el dolor es producido por el tendón, voy a tener una respuesta comparable. Al paciente se le disminuye el dolor. El paciente mejora momentáneamente en la sesión. Y eso es evaluación también. Si yo sé el comportamiento que tienen los músculos, si el dolor es muscular, lo presiono, voy a generar adaptación. Si es ligamentoso o articular, yo puedo colocar un poco de calor porque existen receptores que detectan estos cambios a nivel articular y las proteínas que se encuentran dentro de la articulación reaccionan a la temperatura y se vuelve más maleable. Entonces también el dolor disminuye. Entonces tengo que saber el comportamiento neurofisiológico de las estructuras para poder identificar de dónde viene el dolor. En la fase 2 que te comentaba que era la observación y la palpación, siempre se comienza de lo más general a lo más específico, se debe acercar de poco a la zona afectada, siempre viendo si hay tumefacción, palidez, venas distendidas e inflamación. Y la palpación, como les comentaba, siempre buscar el signo comparable y siempre comparar con el lado homólogo. De repente creemos que duele y que esa respuesta es positiva, pero si la comparamos con el lado homólogo, también duele y ni siquiera es parecido al dolor que tiene el paciente. Entonces, muchas veces genero sesgo evaluando de esa manera, intentando evaluar a la rápida. Y eso se llama sesgo de selección, que es buscar lo que yo creo que tiene el paciente y lo encuentro. Y el otro sesgo que también va añadido a lo que es la selección es que usualmente tengo, no sé, pues, pacientes que siempre son del mismo tipo, entonces después que tengo un paciente de otro tipo, yo creo que tiene, porque he visto muchos de este tipo de casos, pero es porque mi selección no ha sido muy heterogénea, entonces se genera otro tipo de sesgo. Entonces, eh, eso, vamos con. Bien, pasando de la observación y la palpación, acá hay algo súper importante. Me gustaría escucharlos, pero no vamos a alcanzar en honor al tiempo. Y es que, ¿qué hay de las contracturas? Porque muchas veces me llegan pacientes con diagnóstico de contractura. ¿Y qué dice la evidencia respecto a esto? Si bien es un fenómeno bien documentado, no existe un consenso en el diagnóstico específico ni una prueba gol estándar para poder diagnosticar. Y tampoco se conoce a ciencia cierta su fisiopatología, si bien hay varias teorías de lo que podría ser el tipo de dolor muscular asociado a las contracturas o lo que llamamos contractura, y más rato en las preguntas lo podemos hablar con mayor tranquilidad, es que lo que es una contractura. Porque se van a dar cuenta que en ecografía hoy día no hay un consenso real de que si se pueden ver la- las contracturas, los puntos gatillos, las tender bands, no se ven en ecografía, eh, no se ven en resonancia magnética. En elastografía, que es una modalidad de la ecografía, hay veces que puede verse, pero también es algo un poco subjetivo. Entonces hay una disonancia respecto a lo que es el síndrome de dolor miofacial y lo que son estos puntos gatillos. ¿Ya? Entonces, les dejo ahí un artículo para que puedan leerlo y puedan tener sus propias conclusiones respecto a lo que es el síndrome de dolor miofacial y lo que son los puntos gatillos. En la fase 3 el examen de movimiento, que son examen de movilidad activo y pasivo, si bien es importante cuantificar cuánto se mueve, cuál es su rango y notar diferencia entre la activa, la pasiva y entre la contralateral, lo más importante es encontrar el signo comparable, ¿ya? No somos simétricos y como no somos simétricos, hay veces que tenemos más rango en una rodilla y menos rango en la otra. Y también hay Enfield duro, significa que en la articulación hay algo biomecánico que no me permite, por ejemplo, llevar más allá la rodilla, que se van a dar cuenta que hay muchos pacientes así, y no es una patología, simplemente es la anatomía del paciente. Entonces,
es importante tenerlo en consideración. Los movimientos accesorios y propios del paciente, de repente hay pacientes que solamente les duele hacer el movimiento que ellos saben hacer y que no es un movimiento que ocupan en nada más, pero ellos saben que ahí le duele. Y con eso ellos reproducen el dolor. Y eso es importante, porque de esa manera yo voy a poder comprobar mis hipótesis respecto a lo que yo creo que podría ser lo que está generando el dolor. Y aquí en la fase 3 es donde hacemos las pruebas ortopédicas, las pruebas de alta sensibilidad. Dentro de las pruebas de alta sensibilidad tenemos test de Lachman, reglas de Ottawa y bostezo medial. Y acá igual es importante hablar un poco acerca de lo que realmente son los test ortopédicos. Hoy día se ocupan muy poco. Yo creo que la articulación donde más se ocupan los test ortopédicos es en rodilla, pero en la mayoría de los segmentos corporales ya casi no se ocupan test ortopédicos porque si se fijan, los test de laboratorio tienen una sensibilidad y especificidad del 99%. Y cuando hablamos de test ortopédicos, el test de Lachman, creo que lo tengo acá adelante, ah, 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 el test de Lachman tiene una sensibilidad del 81 y 98% y una especificidad entre un 85 y un 100%, que están por debajo de lo que buscamos en un test altamente sensible y específico. Entonces, para poder entender bien cómo funciona, hay que tener también en consideración cómo funciona la articulación, cómo se mueve, cuáles son los tejidos que trabajan, en qué rango comienzan a trabajar, en qué rango no trabajan, en qué movimiento hay tensión, en qué movimiento hay carga, en qué movimientos no lo hay. Entonces, también es muy necesario entender un poco la biomecánica de cómo funciona la rodilla. Hablando de precisión diagnóstica y hablando de sensibilidad, especificidad, eh, esto es algo que me imagino que lo han visto muchas veces, lo voy a pasar bien rápido porque ya se está haciendo un poquito tarde. La sensibilidad o las pruebas que tienen alta sensibilidad se utilizan para descartar, las que tienen alta especificidad se utilizan para confirmar, y hay que integrar lo que es el likelihood ratio, que es la razón de verosimilitud, que es un parámetro que se utiliza para ver cuándo existe probabilidad de que realmente tenga la condición si el test es positivo. Por lo general, valores sobre 5 son muy buenos para poder considerar un buen test. Y el likelihood ratio negativo indica cuánto disminuye la probabilidad de ese test negativo. Entonces, hoy día la evidencia dice que no existen test realmente 100% específicos. Y les doy un ejemplo, por ejemplo, con respecto a hombro, no sé si recuerdan la prueba de Speed, es una prueba en la cual era para poder ver si existía dolor en el tendón largo del bíceps o alguna tendinopatía. Yo hacía fuerza en esta posición, llevaba el brazo hacia arriba en flexión de hombro, y si le dolía al paciente eso era positivo, pero ya sabemos que incluso si el paciente tiene dolor muscular desde el tobillo anterior o del pectoral, también le va a doler. Entonces es una prueba que la verdad es que solamente perdemos tiempo haciéndola. Entonces, esa es la idea de poder entender un poquito esto. Y hablando ya de banderas rojas, o entrando en el terreno ya de banderas rojas, eh, la bandera roja es lo que me va a permitir poder solicitar imágenes. Y se hace ante fracturas ocultas, perdón, infecciones, neoplasias, trombosis, compromisos neurológicos centrales, enfermedades inflamatorias sistémicas y bloqueos articulares severos. Entonces, todo eso es una bandera roja hablando desde el punto de vista músculo esquelético. Y la regla Ottawa es una de los screenings, de las pruebas que me va a servir para detectar banderas rojas. La regla de Ottawa es el estándar de oro a nivel mundial para poder decidir si le pido o no al deportista o al paciente una radiografía de rodilla. Y la fortaleza radica en que tiene una extrema sensibilidad, un 99%, y un ratio de menos 0,7. Eso significa que es una muy buena herramienta para poder descartar. Eso significaría que si el paciente le da negativo, probablemente eh, yo descarto. Y si le da positivo, tengo que solicitarle una radiografía porque existe alta probabilidad de que quizá exista alguna fractura, pero tampoco es que la tenga. Entonces, por eso es importante entender un poco la sensibilidad y la especificidad. Eh, las pruebas ortopédicas, y porque hoy día se hacen menos, porque tienen baja sensibilidad, especificidad. eh, Hay alternativas actuales dinámicas que son mejores para poder evaluar, y que, como yo le comentaba recién, lo que buscamos siempre es reproducir el síntoma a través del movimiento, más que en una prueba ortopédica. Y para todas las lesiones de LSA, independientes de la edad, la prueba que
mejor sensibilidad y especificidad tiene es Lachman con un 81,8 y una especificidad de 96,8. El signo de cajón anterior tiene una sensibilidad de 40,9 y especificidad de 95,2. Y los estudios reportan valores LR positivos entre 2,9 y 9,67 y valores negativos entre 0,13 y 0,31, lo que lo hace una buena prueba. Aquí les dejo también una tabla con algunos de los porcentajes de sensibilidad, especificidad y lo que hoy día se conoce como clúster. Y los clústeres son básicamente un conjunto de pruebas que me ayuda a poder tomar una mejor decisión clínica porque mejora su likelihood ratio y mejora la especificidad y sensibilidad con la que yo voy a trabajar. Entonces tenemos el primer clúster que es para menisco, que es dolor en la interlínea a la presión. Y recuerden que puede que me dé positivo y que también me dé positivo un McMurray y que también me dé positivo un Tesali, pero si el paciente viene por dolor de rodilla y ninguno de esos es el que genera el mismo dolor, la misma sensación del paciente, que sería el signo concordante, probablemente tenga una meniscopatía, pero ese no es el dolor que está o que trajo a la consulta al paciente. ¿Ya? Lo mismo, el clúster para ligamento cruzado vendría a ser Lachman, el pivot shift, el cajón anterior y el Leverside. Entonces, esos son los clústeres que se proponen para rodillas. ¿Ya? Y ahí les dejo un poco los porcentajes que tiene cada uno. Eh, bueno, recién hablamos de esto, lo voy a saltar, que ya lo hablamos. Y bueno, pasando a la fase 4 que es el feedback ecográfico y correlación con el movimiento. El feedback ecográfico no es lo mismo que realizar una ecografía y dentro de lo que es POCUS, que es la evaluación con ecografía en el punto donde se encuentra el paciente, hay que dejar en claro que ningún profesional, excepto el médico, está calificado para poder realizar diagnóstico imaginológico. El rol del profesional de la salud es utilizar la ecografía como una herramienta de feedback, básicamente, ¿ya? El diagnóstico y la emisión de informes es una actividad que se le reserva exclusivamente al radiólogo. Por lo tanto, nosotros, en general, y ningún profesional de la salud que no sea radiólogo puede emitir informes de imagenología. Eh, Obviamente, hoy día en la actualidad no se da así, sabemos que muchas veces emiten algunos tecnólogos, pero en general lo que debería pasar es que el médico debiese emitir estos informes. Eh, El video ecográfico me va a servir para descartar banderas rojas, visualizar actividad muscular y tendinosa, evaluar respuesta de tejidos al tratamiento, mejorar la precisión de intervenciones y aumentar la adherencia del paciente al tratamiento, mostrándole imágenes y poder darle un poco más de explicación y educación acerca de lo que tiene. La fase de feedback ecográfico básicamente la vamos a usar para descartar banderas rojas y generar un pronóstico del paciente acerca de lesiones musculares, tendinopatías, lesiones ligamentosas. Me va a servir para evaluar la inflamación, ver si hay derrame articular, ver si hay alguna meniscopatía. Y lo que les comentaba en un comienzo, que la ecografía no siempre se correlaciona con la clínica del paciente. Y si bien la ecografía es una herramienta complementaria que debe integrarse con la historia clínica, la exploración física y otras pruebas son esenciales para obtener un resultado preciso. ¿Ya? Eh, bueno, aquí vamos a ver un poquito las aplicaciones de lo que es el feedback ecográfico y las aplicaciones que se le dan, ¿ya? Dentro de las banderas rojas que vamos a poder pesquisar con ecografía son básicamente las interrupciones de la cortical. Y esto es sinónimo de fractura. Por ejemplo, esa ecografía de ahí es de un paciente que me llegó la semana pasada, es de tobillo, sí, por un esguince. Entonces, fue, no me acuerdo cómo fue la historia de él, fue el médico, lo derivaron con kinesiología, pero él no podía apoyar el pie, le dolía mucho, entonces andaba con botas. La cosa es que no le tomaron nunca una radiografía, solamente fue un examen clínico. Y cuando a mí me llega este paciente y vamos a ver el feedback ecográfico, el paciente venía con una fractura por abulsión. El fragmento que se logra ver en la zona de acá, esto es la cortical, de la parte cortical, lo que viene acá arriba viene a ser
el ligamento fibroesternal anterior y esta interrupción de la cortical es lo que a mí me llamó la atención. Por lo tanto, la volví a derivar con el médico para que solicitaran una resonancia magnética y efectivamente el paciente tenía una fractura por abulsión. Ya, entonces no era simplemente un esguince y si bien el tratamiento es parecido, es necesario ser un poquito más preciso con este tipo eh, de pacientes. Como les decía recién, esto es una interrupción de la cortical, que es sinónimo de fractura, ¿ya? Y a pesar de que no podemos ver las cualidades de la fractura o qué tipo de fractura es, ya sé que tengo que derivarlo. Nos sirve para ver neovascularizaciones en estructuras articulares, que es sinónimo de infección. Por lo tanto, si nosotros vemos un derrame articular o una bursitis mediante feedback ecográfico y vemos que la bursa tiene un Doppler positivo, estamos hablando de que probablemente hay una infección. Y si además tenemos la historia clínica que el paciente se ha caído y se golpeó en la rodilla y la rodilla se le rompió y está en proceso de cicatrización y tiene todos los signos de tener una infección, y yo más encima ahora la veo con el Doppler positivo, claramente tiene una infección y también es necesario derivar. Se me cayeron las imágenes. Bueno, en esta parte aparece básicamente un tumor, ya que el paciente tiene en el muslo, sobre el cuádriceps, rápida evolución. eh, el paciente siente netamente una masa y cuando nosotros vemos por ecografía la masa, nos damos cuenta que tiene Doppler. Por lo tanto, automáticamente también derivamos porque eso tiene toda la pinta de ser una neoplasia. Eh, Otra bandera roja que es la ausencia de Doppler y el colapso venoso, que nos dice que hay un trombo. Entonces, esto lo podemos ver en la región posterior de la rodilla y si el paciente viene con clínica, tiene una aparición perdón, dolor abrupto en la pantorrilla, tiene signo de Oman, y nosotros vamos a hacer la ecografía eh, y vemos que tiene un Doppler donde no hay Doppler, por ejemplo, en una vena, donde esta no colapsa, ya sabemos que probablemente hay un trombo y obviamente tenemos que hacer la derivación. En su caso no es necesario derivar, quizás hacer trombolizarlo ahí mismo, no sé en realidad cómo será el manejo, pero lo que es para mí es de derivación inmediata. Eso también vendría a ser una bandera roja y si quieren confirmarlo, obviamente tienen que mandarlo con una orden para tomar un ecodoppler, si es que le quedan dudas. Por eso le decía que poder entender todo lo que es la evaluación eh, es súper importante para poder hacer un diagnóstico preciso. El todo es más que la suma de sus partes. Y ahora entramos de lleno en lo que es la ultrasonografía musculoesquelética y lo que nos da la precisión de tener un ecógrafo en atención primaria. Acá en Antofagasta eh, hay hartos lugares de atención primaria donde hay ecografía. El problema es que muy pocas personas saben usarlo. Entonces no le sacan el jugo a una tremenda herramienta que yo creo que en un par de años más va a ser fundamental y que todos van a estar haciendo eco y POCUS, que POCUS, como les comentaba recién, es un tipo de ultrasonografía donde está el paciente y que se utiliza para descartar banderas rojas y saber cuándo necesito una imagen más compleja, una resonancia magnética, si necesito derivar a un traumatólogo o a quien sea. Entonces, me entrega un feedback rápido, tengo respuestas rápidas, tengo pronósticos rápidos y puedo tomar mejores decisiones clínicas. El POCUS no solo otorga una precisión diagnóstica que compite con la resonancia magnética en estructuras superficiales como ligamentos colaterales, tendón patelar, sino que es insuperable para identificar derrames articulares masivos, guiar artrocentesis y, lo más importante, descartar trombosis venosa profunda en el hueco popliteo. Entonces, la resonancia en muchos puntos yo considero que puede llegar a ser mejor que una resonancia magnética si se utilizarla correctamente. Pero como les decía, esto es operador dependiente, entonces depende mucho de la experiencia que van teniendo. Entonces, lo ideal es eh, que puedan empezar a meter un poquito más de mano con lo que es POCUS. Ya hay varias formaciones que son online de POCUS, son súper buenas para poder entender cómo funciona. Si bien ahora vamos a darle una pequeña mirada de lo más general, eh, yo creo que es una muy buena integración a lo que es la evaluación. ¿Ya? Eh, ¿Cómo estamos en la hora? ¿A qué hora supuestamente termina esta presentación? ¿A las 10 o no? Sí, idealmente a las 10.
Ya, vamos a apurarnos un poco, ¿ya? Vamos a pasar por las desventajas de la clínica, vamos a saltarnos un poco la generación, porque me imagino que quizás hayan visto esto hartas veces, cómo interacciona la ecografía con los tejidos y interpretación de escala de grises, también los vamos a pasar, netamente dejar claro qué es lo que es hipocogénico, qué es lo que se ve más negro, isocogénico, aquello que se ve igual de una estructura a otra, hiperecogénico, aquello que se ve más blanco. Entender que los artefactos se generan básicamente porque el ecógrafo es sonido y todo lo que choque con este sonido y lo rebote no me va a generar imágenes. Por eso se generan este tipo de artefactos que son la sombra acústica, refuerzos posteriores, reverberación y la anisotropía que se da porque el tejido no está paralelo al, al sonido que genera el ecógrafo. Los ajustes básicos, que es cómo funciona la ecografía. Básicamente tener en consideración que la ganancia es básicamente subir el brillo a la imagen, el foco que es darle un poco más de nitidez a la imagen en un segmento específico de lo que estoy viendo, la profundidad que es cuánto yo voy a ver con el ecógrafo, cuántos centímetros voy a ver, la frecuencia que es la que tengo que determinar dependiendo de si el tejido es más superficial o más profundo, la posición de la sonda, que es súper importante. La sonda tiene un lado que es ese que se muestra aquí, que es la muesca, y que la muesca va a indicar, por lo general, la izquierda del evaluador y la derecha del paciente. Y todo lo que muestra la derecha, perdón, todo lo que muestra en la muesca, donde para el lado que está la muesca, es el lado izquierdo de la pantalla. Y ahora nos vamos un poquito más a lo que es la ecografía. Ya vamos saltamos un poquitito esto y vamos a ir a cómo se ve cada tejido. Esa es la imagen, por ejemplo, de un cuádriceps y así es como se, se logra ver usualmente. Esto viene a ser el recto anterior, esto viene a ser el recto intermedio, el vasto intermedio, perdón, y esto viene a ser el fémur. Las corticales siempre se van a ver hiperecoicas, ¿ya? Y lo importante es que entiendan cómo se ve una imagen normal para que después vean cuando una imagen no es normal y así puedan hacer las derivaciones correspondientes. Por ejemplo, aquí vemos tendones. Tendones son estructuras fibrilares, se logra ver todo el patrón fibrilar de los tendones. En este caso vemos un tendón del supraespinoso, que tiene esta imagen característica que es en pico de tucán. Eh, los ligamentos también suelen verse hiperecoicos, pero lamentablemente el haz del sonido del eco nunca incide de manera paralela, por lo tanto, en el caso del ligamento fíbulo-astragalino anterior, se ve hipocogénico, pero cuando me logro colocar paralelo suele verse hiperecogénico, ¿ya? Eh, lo mismo pasa con las bursas, son bolsas que se van a ver anecoicas cuando están llenas de líquido, y si les coloco Doppler puedo también saber si hay una infección, que era lo que les comentaba antes. Los nervios, que son estructuras hipoecoicas, que usualmente se les dice que tienen un patrón en panal de abejas, y si saben bien la anatomía es fácil encontrarla usando referencias. El hueso, como les comentaba, lo que más me importa es ver la cortical y poder saber cuándo realizar una derivación pertinente. Y los vasos sanguíneos, que era lo que pudimos ver delante, ¿ya? Dentro del protocolo de evaluación de POCUS de rodilla, les voy a pasar de manera muy rápida cómo debiese hacerse. También les dejo el paper abajo donde está la validación del protocolo de rodilla y en realidad cómo debiese hacerse, ¿ya? Esa es la posición inicial del paciente. Eh, y se parte, en este caso, con la técnica de exploración. Vamos a irnos con el compartimento anterior. En el compartimento anterior, la imagen que estamos viendo es la del tendón cuadricipital y cuesta un poquito al principio poder verlo, pero por ejemplo, esta es la cortical del hueso y ahora se los dibujé para que sea un poquito más fácil. Entonces, si se fijan, todo esto de aquí es el tendón, aquí viene recién la patela, aquí viene a ser esto de acá, entonces aquí podemos comparar la imagen. Esto viene a ser la cortical del hueso, receso suprapatelar, y tenemos el tendón arriba, ¿ya? Eso es lo que yo debiese ver en una ecografía normal, ¿ya? Aquí se pueden ver, por ejemplo, dentro de lo que es la cara anterior, los cóndilos del fémur y podemos también ver lo que es el cartílago hialino. Y cuando hay patología articular podemos ver el desgaste del cartílago. El cartílago hialino tiene mucha agua, por lo tanto lo vamos a ver hipoecoico, ¿ya? Entonces es esta zona de acá que se logra ver hipoecoica y eso corresponde a el cartílago hialino.
Acá vemos ya el tendón patelar, ahí está sin el dibujo y aquí está un poco más cerca y con el dibujo. Ahí se logra apreciar el patrón fibrilar del tendón, la grasa de Hoffa, las corticales del hueso. Súper importante cuando hagan feedback ecográfico, que siempre para poder obtener buena imagen hay que colocar el tejido en tensión, si no se genera el efecto de anisotropía, que es lo que no permite muchas veces ver correctamente el tejido y confundir muchas veces lo que estamos viendo. Aquí les dejo una imagen de también un tendón patelar que aquí se encuentra con un engrosamiento versus lo normal, ¿ya? Eso viene a corresponder a la zona intermedia del tendón, que es justo esta. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí hacemos un corte transversal. Aquí puse la sonda y así es como se ve en un corte transversal del tendón. En el compartimento lateral se tiene que colocar a la persona con algo en la rodilla para que se genere un poquito de tensión en la cápsula lateral y en el ligamento colateral lateral para poder visualizarlo de manera correcta. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es poder encontrar la cintilla iliotibial, que se encuentra justo en el tubérculo de Yerdy. Entonces, la zona que vamos a ver es acá. Vamos a posicionar justo ahí la sonda y vamos a ver esta imagen que corresponde al tracto iliotibial o la cintilla iliotibial, que muchas veces asiento de patología, sobre todo en los corredores. Em, Pasando un poquitito más, vamos a ver ahora lo que es el ligamento colateral lateral, que es el que se encuentra aquí desde la cabeza del peroné hasta el fémur. Nos acercamos un poquitito más, se encuentra en esa zona, y lo que vemos viene a ser básicamente lo que les estoy dibujando ahí. Cortical del fémur, cabeza del peroné, aquí se alcanza a ver también un poco los ligamentos que unen a la tibia con el peroné en la parte proximal. Arriba se ve el ligamento colateral lateral y entre medio algunos vasos. Aquí vamos a ver lo que es el tendón popliteo, que creo que una de las estructuras que más cuesta ver, porque si se fijan acá, es una rodilla por lateral y el tendón del popliteo llega hacia la parte lateral del fémur, de los cóndilos femorales. Entonces, justo en esta zona es donde vamos a colocar el ecógrafo. Aquí tenemos la rodilla de lado y el ecógrafo se coloca justo aquí, de manera transversal. Y lo que vamos a ver aquí en verde es el tendón del popliteo y lo que vemos arriba es parte del ligamento que recubre el popliteo. Eh, Seguimos ahora avanzando con lo que es el tendón del bíceps. El tendón del bíceps también, paciente en la misma posición de delante, necesitamos ubicar la sonda en la parte de la cabeza del fémur, generar un poquito más de flexión de rodilla y ubicar la sonda en dirección hacia los isquios y vamos a poder ver el tendón del bíceps femoral. Entonces también rodilla de lado y justo en esa zona es donde vamos a colocar el ecógrafo. ¿Ya? Y esta es la imagen que debiesen poder ver. Esto que se ve aquí entre medio es parte de inserción del gastronemio. En el compartimento medial, lo mismo, tiene que generar una especie de valgo para poder visualizar bien las estructuras. Entonces aquí tenemos una rodilla, esta es la parte medial, pero la estamos viendo al revés para que no se preste a confusión. ¿Ya? Entonces, aquí está el ligamento colateral medial, acá se ve un poquito más cerca, y si se fijan, el ligamento colateral medial se une al menisco, entonces voy a tener una interfase que se va a ver poco clara. Cuando yo coloco la imagen, si se fijan, cóndilo, ligamento, menisco, y cuando se los dibujo, se ve así. El ligamento colateral, el menisco, y aquí yo no se lo diferencié, pero se logra ver lo que son las fibras femoromeniscales y las fibras meniscotibiales, que es la fase profunda del ligamento colateral medial. Para ver la pata de ganso, tienen que pensar que tenemos que colocarnos longitudinal a las fibras. Como las fibras son oblicuas, esa es la posición en la que tenemos que colocar la sonda. Y estas son las imágenes que deberíamos ver en un corte longitudinal de los tendones de la pata de ganso. ¿Ya? Y así deberíamos colocarnos para ver una imagen más transversal. ¿Ya? Y aquí les dibujé un poco, no, coloqué la imagen sin dibujo, pero se logran ver los tres tendones y entre medio dos vasitos que pasan entre medio de cada tendón. Y el último, que el compartimento posterior, que lo más importante aquí, como les comentaba, es poder ver los vasos y ver si es que hay una trombosis, ¿ya? Ahí le dejé una imagen normal. Si se fijan, cuando yo hago presión con el ecógrafo, colapsan las venas y son depresibles, por lo tanto me dice que no hay una trombosis. Y la que no colapsa es la vena. Cuando aplicamos un poco de Doppler, se logra ver de esa manera.
Esto es justo en el hueco popliteo. Se fijan, aquellas que tienen pulso son las arteriolas que pasan por arriba, y lo que se mantiene con flujo constante es la vena. Entonces, aquí les muestro algunas imágenes patológicas, por ejemplo, esta colección anecoica del hueco popliteo que corresponde a un quiste de Becker. Lo que se encuentra o lo que se ve en esta zona es el gastronemio, y este es el quiste de Becker. Aquí también se ven quistes parameniscales, esto es el menisco, lo que aparece acá al lado son los quistes, y este es el ligamento colateral medial, pero si se fijan está súper distendido, está súper engrosado, está bombado, entonces ya puedo ver que hay un esguince de colateral medial. Recuerda que tiene que haber un signo comparable. Yo puedo hacer una prueba, por ejemplo, de valgo forzado mientras lo veo con ecografía, y con eso puedo conseguir una imagen aún todavía más nítida de lo que realmente está pasando y correlacionarlo de manera mejor con lo que está viendo, con lo que tiene el paciente, ¿ya? Aquí lo mismo, se logran ver algunas calcificaciones. Esto es la patela, aquí viene el tendón cuadricipital, y aquí aparecen calcificaciones dentro de lo que es el tendón. También se pueden ver claramente en lo que es la ecografía. Y aquí vemos, por ejemplo, en un ligamento colateral medial, cómo existe una erosión o una irregularidad en los corticales, cómo el ligamento se encuentra engrosado, lo que me habla de una patología degenerativa de rodilla. Y lo que le decía antes, siempre correlacionar imagen con clínica. La imagen es algo vacío si no lo correlaciono con la clínica. Y aquí vemos un engrosamiento de la membrana sinovial, que es una sinovitis con imagen eh, un poquito más hiperecogénica dentro de lo mismo, que es parte de esta fibrosis que se genera dentro de la articulación. Eh, Eso básicamente, como conclusión, la ecografía musculoesquelética nos permite ver lo que la evaluación clínica no nos alcanza a mostrar: la arquitectura, la calidad y el comportamiento real de los tejidos de rodilla. Integrada con pruebas funcionales, mediciones objetivas, se convierte en una herramienta que mejora la precisión diagnóstica, orienta decisiones terapéuticas y permite un seguimiento sensible al cambio. En rodilla, una articulación compleja, cargada y altamente demandante, evaluar bien no es opcional. Ya, es la diferencia entre tratar síntomas e intervenir sobre la causa. El desafío es claro: dejar de adivinar, empezar a medir y usar esa información para tomar mejores decisiones clínicas. Eso, chicos, traté de apurarme lo que más pude, pero pueden preguntarme, así que espero poder ahí ayudarlos un poquito más. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación. Estuvo muy, muy, muy completa y ya los chicos ahí se están manifestando con sus aplausos virtuales y corazones. Vamos a ver, no sé si ahora pueden recordar un poco el caso de un comienzo, no sé si quieren Ah, comenzarlo, sí, no sé, en podemos verdad, cuánto volver para tiempo atrás. hay tiempo para Pueden preguntas, tiempo para preguntas, dime tú, abrir damos tú y yo. micrófono o comentar en el chat. O son demasiadas diapositivas, vamos avanzando todo. Por mientras veamos que, a ver qué, ahí estoy abriendo el chat. Eh, eh, eh. No hay nada en el chat todavía, así que veamos si alguien tiene alguna pregunta. No, no todavía. Vamos por finalizar la sesión. ¿No? ¿Nada?